bueno, los hermanos que están ahí ya conectados, les mando un fuerte abrazo, un saludo de parte de la congregación Restauración y Vida Familiar. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Sí, esperemos que este tiempo de edificación, este mensaje, esta predicación sea realmente un oasis para las vidas y para los corazones que nos escuchan. Así que, pues bienvenidos a todos. La semana pasada el tema que expusimos se titulaba hacer las cosas bien y de buenas, ¿se acuerdan? Sí, hay que hacer las cosas bien y de buenas. Muchas veces hacemos las cosas solamente bien, pero no de buenas, o hacemos las cosas de buenas, pero no las hacemos bien. Entonces tenemos que hacer las cosas bien y de buenas, y es parte de nuestra serie. Nuestra serie se llama Haciendo lo Correcto, ¿sí? Este es otro tema más que vamos a ver, que hacer lo correcto nos va a traer mucha bendición. Hacer lo correcto delante de Dios, delante de los hombres y delante de toda la gente nos va a traer mucha bendición. Así que pongan todo su atención, su corazón, sus sentidos, todo a este mensaje, porque creo que Dios nos va a hablar de una manera muy hermosa, muy maravillosa. Amén. Entonces, de la serie Haciendo lo Correcto, el tema de hoy es recibiendo lo merecible. Recibiendo lo merecible. ¿A qué se refiere realmente este tema? En la semana pasada dejé Mateo capítulo 24, versículo 46 para reflexionar. De hecho, solamente les di la cita, así como está, y ustedes en casa tenían que hacer la tarea de ver qué dice este pasaje. Entonces, la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 46, se los voy a leer en la Reina Valera, perdón, en la PDT, y después se las voy a leer en la Reina Valera, para que ustedes tomen nota de qué es lo que quiere decir esta hermosa palabra el día de hoy. Y este es nuestro texto para poder armar nuestro mensaje el día de hoy. Así que Mateo capítulo 24, si usted tiene su Biblia, trajo su Biblia, lo voy a poner ahí en Mateo 24, y cuando lo tenga me dice amén, por favor. ¿Sí? Y si no trajo su Biblia, pues una recomendación, júntese con un cristiano que tenga Biblia. No es cierto, es un chascarrillo. Ok, entonces Mateo capítulo 24, versículo 46 en la PDT, en esta versión, dice así: qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Y está en signos de admiración. Qué afortunado es aquel siervo que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo su deber. Padre, te damos gracias en esta mañana preciosa, en esta soleada mañana. Padre, queremos darte la gloria y la honra solo a ti, Padre, y decirte pues que estamos muy contentos porque tú eres fiel con cada uno de nosotros. Porque esta palabra, Señor, que hoy traemos va a edificar nuestras vidas y va a edificar nuestros corazones. Así que, Padre, pon un corazón dispuesto en la vida de los que están escuchando esta transmisión y también de los que están aquí en la congregación. Te honramos y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, qué afortunado es aquel siervo que cuando venga el Señor lo encuentre haciendo su deber. ¿Qué es el deber? ¿A qué se refiere la palabra deber? Es algo que cada uno de nosotros hacemos, ¿sí? Con responsabilidad. Estas palabras que vamos a emplear durante la prédica, estas palabras responsabilidad, deber, compromiso, son parte importante para hacer lo correcto en esta vida, en esta tierra. Así que no pierdan de vista esto, porque sí es algo que nos va a ayudar
para seguir haciendo lo correcto, ¿sí? Muchas veces allá afuera nos dicen que no hacemos lo correcto porque no andamos pues como ellos, ¿no es cierto? Dice, o sea, como que tú eres medio rarito, como que de repente haces cosas que pues que no todos hacen. Pues efectivamente lo que sucede es que nosotros hacemos la voluntad de Dios, o tratamos de hacer la voluntad de Dios, y tratamos de hacer las cosas bien. Cada uno de ustedes sabe el deber que tiene como hijo de Dios, ¿no es cierto? Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer delante de las personas, pero acuérdese que también es delante de Dios. Y la semana pasada decíamos que no porque no nos vea la gente, o no porque no nos vea el patrón, vamos a hacer las cosas a la y se va. Porque el que nos ve y el que no puede ser burlado es Dios, y a Él tenemos que servir. Amén. Pues la palabra dice que hay que hacer las cosas como para Dios y no para los hombres. Entonces, basándonos en esta palabra de Mateo 24:46, hacer las cosas bien, haciendo lo que nos corresponde hacer, para cuando venga nuestro Señor nos encuentre realizando las cosas correctas. Hay dos actitudes que quiero que veamos en la vida de las personas, o de los siervos, o de la gente. Hay dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo. Hay dos formas de pensar en cuanto al regreso de Cristo. Unos dicen, bueno, pues va a venir Jesús y va a acabar con toda la maldad, y ya se acaba el mundo y ya no pasa nada. Pero hay otros que dicen, el regreso de Jesús es lo más importante, porque no solamente viene y va a establecer su reino, sino viene por los suyos. ¿Por quién viene? Por los suyos. Y hay una actitud allá afuera, hay un tipo de personas que piensan que la venida de Jesús va a ser un espectáculo, como fue también su crucifixión, que muchos no le toman en cuenta a ese sacrificio, ¿no? Y que siguen viviendo de esa manera, con esa actitud. O sea, pues yo sigo viviendo mi vida, no pasa nada, sé que se va a acabar el mundo, sé que van a venir cosas, sé que quizás, como dice la Biblia, va a venir Jesús, pero ellos ni siquiera saben a qué va a venir Jesús. Nosotros conocemos la palabra y sabemos que el Mesías viene por segunda ocasión a esta tierra, ¿no es cierto? Y va a venir con poder y con gloria, y debe de encontrar fe en su pueblo. Dice, ¿acaso cuando venga Jesús encontrará fe en su pueblo, en sus hijos? Porque va a ser tan difícil la situación. Entre más se acerca la venida de Jesús, las cosas van a ser más difíciles, más complicadas. Ya se están empezando a gestar muchas cosas allá en el Medio Oriente, allá en Europa, ya están haciendo muchas cosas, y hay muchas señales. Las señales que hoy apenas vimos hace un día, lo del eclipse lunar, son señales del cielo, son señales que la palabra de Dios nos enseña. Así que, ¿en cuál de las dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo nos encontramos nosotros? Jesús habla a la gente en el Monte de los Olivos sobre el futuro, y sus discípulos le preguntan la parte acerca de la segunda venida y del fin del mundo de este siglo. Jesús le da una interpretación de su venida, de su segunda venida, a la multitud, pero ya sus discípulos aparte les enseña otra cosa. Jesús les dice que deben pensar y comportarse para que nadie los engañe. Entre otras cosas, les dice que va a haber guerras, y también les dice que va a haber rumores de guerras, y que va a haber pleito entre nación contra nación, va a haber pestes, hambres, va a haber terremotos en diferentes lugares. Y les remata diciendo, será principio de dolores. Muchos falsos profetas engañarán a muchos. Se enfriará el amor, y el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y entonces será el fin de todas las cosas. ¿Esto quién lo decía? Jesús. Va a suceder, va a pasar todo esto que Jesús nos menciona en la Biblia, en el capítulo 24 de Mateo. ¿Va a suceder? Sí. Va a suceder. Y debemos tener una actitud correcta. Recuerden que esta venida de Jesús no se va a detener, va a venir.
¿Cuándo? Solamente el Padre lo sabe. Pero de que se va a dar, se va a dar. ¿Cómo nos va a encontrar, hermanos? ¿Qué actitud en ese momento vamos a tener? ¿Si va a hallar fe en nosotros? ¿Si va a hallar que hemos creído en Él, que nos hemos mantenido? Hay un video muy fuerte en donde en tiempos antiguos mucha gente les decía, si tú niegas a Jesús te perdonamos la vida, pero si tú sigues con tu fe en Jesús te vamos a matar, te vamos a quemar. Y ese video no se los quise traer porque la verdad está muy fuerte, muy fuerte en cuanto a esa fe que los cristianos de aquel tiempo tenían en Jesús. Entonces el tirano le decía, renuncia a tu fe en Jesús, y ellos decían no. Inmediatamente los agarraban, se los llevaban y los quemaban. Y se mantenía su actitud de tener fe en el Señor Jesús. ¿Cómo va a ser la venida de Jesús para nosotros? ¿Cómo creen ustedes que vamos a estar antes de que venga Jesús? No va a ser diferente. No va a ser diferente. Entre más se acerque la venida de Jesús, las cosas no se van a poner mejor. Y dentro de esto entonces hay dos tipos. Al final del capítulo 25 dice ya se los he dicho, que hay muchos falsos que andan por ahí y engañarán incluso a los escogidos. Pero de estos dos tipos de personas van a ver los que son responsables y dignos, y los que son malos y negligentes. ¿Sí? Dentro de estas dos actitudes, o dentro de estos dos tipos de personas, va a haber los que son responsables y son dignos de esperar esa venida de Jesucristo, y hay otros que van a ser malos y negligentes. Prácticamente no van a creer que Jesús está ya a la puerta. Prácticamente ellos van a creer que pueden seguir viviendo como ellos quieren, como ellos creen. ¿Sí? Entonces al final del capítulo, en el versículo 25 dice, ya se los he dicho, engañarán incluso a los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay en este lugar? Que en el versículo 26 del capítulo 24 Jesús habla de su regreso a la tierra. Él decía, como un relámpago será la venida del Hijo del Hombre. Del oriente al occidente, después de la tribulación se oscurecerá el sol, se oscurecerá la luna, se opacará, las estrellas caerán y todo en el cielo será conmovido. Aparecerá la señal del Hijo de Dios en el cielo, con gran poder y con gloria. Los ángeles juntarán a los escogidos desde un extremo del cielo a otro. Entonces Jesús le recordó a sus discípulos, cuando veáis estas cosas, deben saber que ya está cerca, a las puertas. En el versículo 35 del mismo capítulo 24 concluye esta parte diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, hay dos tipos de actitudes, hay dos tipos de gente. Los que tienen responsabilidad y son dignos, tienen una actitud correcta hacia la venida de Jesucristo. Y cuando venga Jesús, a estos responsables y dignos los va encontrando haciendo su deber. Y hay otros que son malos y negligentes, porque dicen, tarda en venir el Señor, tarda en venir. Así que le doy vuelo a la hilacha, y si yo estoy en una autoridad, yo maltrato a los que están debajo de mí, los maltrato, los golpeo y me enseñoreo de todos ellos. Son malos y además negligentes. ¿Por qué? Porque no están preparándose para la venida de Jesús. La semana pasada hablábamos también que era importante la preparación de los cristianos para ese encuentro, para ese momento. Si nosotros entonces hacemos las cosas bien, si nosotros realmente estamos haciendo con lo que Dios nos ha mandado a hacer las cosas bien, yo quiero decirle que usted no tiene que preocuparse. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y está haciendo lo correcto, aunque la tribulación y todo lo que dice aquí la palabra se manifieste, nada nos podrá hacer daño. Nada. Y si llega el momento que tenemos que decidir, usted decida.
que Jesús solamente es el único Dios verdadero, porque de cualquier manera su vida y mi vida está en las manos de Él. Que tenemos que tener responsabilidad en nuestra vida cristiana. Entonces, en el capítulo 24 de Mateo, vemos esto que acabamos de leer, ¿sí? La necesidad de querer conocer todo esto es importante, es imperante para nosotros, porque no debemos ignorar las señales y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No debemos ignorar. Debemos estar bien alertas, bien preparados a todo esto. Al final del capítulo 24, en los versículos 24 y 25, dice la palabra: ya se los he dicho, engañarán incluso ¿a quién? A los escogidos. ¿Sí? 24 y 25, van a ser engañados aún ¿quién? Los escogidos. Este mensaje ya lo habíamos comentado en otra predicación, pero sabe, a este mensaje ya le puse un poquito más de información y de datos, porque es importante saber y no desconocer lo que viene más adelante. Y esto que dice la palabra, ya se los he dicho, engañarán incluso a los escogidos. Esto me da a entender a mí que no puedo dejar de pensar que un gran día, un buen día, el Señor nos dará la sorpresa y vendrá a este lugar. ¿Sí? El día dice en el versículo 36 del mismo capítulo, 24, ¿de qué habla Jesús? Habla de la necesidad de velar. Velar porque no sabemos. Velar. Esta necesidad es importante. La necesidad de velar. Dice, el día y la hora del fin del mundo nadie la sabe. Ni los ángeles, ni nadie. Solo Dios, mi Padre. Solo les hace saber Jesús que será como en los días de Noé. ¿Cuántos saben la historia de Noé? ¿Por qué te pusieron Noé? No sé. Porque es un personajazo. Fíjense, ahora en la semana, dando mi clase con los chavos de tercero, estamos viendo las innovaciones tecnológicas, y dentro de esa innovación un muchacho hizo en su lámina, en su presentación, hizo un barco y dijo, miren, profe, el barco de hace muchos años y los barcos de ahora. Y dije, de aquí soy. Y empiezo dejé que el muchacho diera su exposición, el alumno, ¿sí? Y ya al final entré yo y le dije, ok, muy bien, bueno, ahora quiero decirles que este barco prototipo, el antiguo que tu compañero investigó, tiene las mismas medidas que el barco que diseñó Noé. ¿Sabían ustedes que el barco que diseñó Noé son las medidas correctas y necesarias para que un barco se mantenga a flote? Y de ahí sacaron los barcos que hoy son. O sea, el Titanic lo sacaron de las medidas que Dios le dio a Noé. ¿Sí sabían ustedes eso? Entonces, de ahí me agarré, amados. De ahí me agarré y pues nada más pelaba los ojitos. Y les voy a contar la historia de Noé. ¿Se han oído? No, sí, que el arca de Noé. Ah, bueno, pues miren, y que empiezo. Pues no se las hago largas. Les hice ver cómo estuvo la cosa que Noé, cuando cerró la puerta del arca, todos se quedaron ahí, y les dije, y se burlaron de Noé. Toda esa gente decía, ¿cómo estás bien loco? ¿Cómo estás haciendo? Le digo, y se burlaron de Noé. Así como hoy en día mucha gente se burla de que Jesús es el Rey de Reyes y que va a venir por segunda vez, y se burlan de muchas cosas, así se burlaron en aquel tiempo. Y el Señor está esperando a muchos, a que tiene su puerta bien abierta a Jesús, para que muchos entren y no se queden. Pero ahora ya no va a ser con diluvio, ya no va a ser con agua la destrucción del fin del mundo, ahora va a ser con fuego. ¿Cómo, maestro? Sí, van a caer
meteoritos, se van a caer estrellas, esto va a ser algo, ¿cómo? Y entonces nosotros, pues, esa es la cosa. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, al último se acercaron unos alumnos, maestro, ya díganos la verdad. Ya díganos la verdad, ¿cómo está eso? Se entregaron y ¿saben qué? No soy maestro de teología, pero aparte a ustedes les voy a enseñar estos misterios. ¿Sí, maestro? Sí. Digo, es que yo no puedo dar una clase de teología porque no soy maestro de teología aquí en esta escuela. Pero aparte a ustedes les voy a dar una clase. ¿Saben? Fue tan emocionante contarles la historia de Noé, que a propósito este mensaje salió. Y quiero decirles, de acuerdo a la palabra de Dios, dice: el día y la hora del fin del mundo nadie la sabe, ni los ángeles, solo Dios mi Padre. Solo les hace saber que será como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Se casaban, comían, bebían, hasta que entró Noé en la barca. Así será en esta generación. No entenderán muchos y de repente vendrá el Hijo de Dios. Así que la recomendación que da Jesús es: velar pues, porque no sabéis a qué hora habrá de venir vuestro Señor. Oiga, los que trabajan de veladores, ¿has trabajado alguna vez de velador? Los que trabajan de veladores no pueden darse el lujo de dormirse, pues están contratados para velar y cuidar la empresa, cuidar el lugar, ¿no? O el negocio, pero no puede, o sea, si lo contrataron como velador, tiene que mantenerse despierto. Cuando Jesús nos dice velad pues, porque no sabéis a qué hora habrá de venir vuestro Señor, se refiere precisamente a que debemos estar alertas, despiertos y preparados. ¿Se acuerdan de ese pasaje? De esa enseñanza. Bueno, amados, no podemos descuidarnos absolutamente nada. Nuestro deber debe de ser estar como hijos de Dios velando. Como deber en cada una de los lugares donde ustedes trabajan es trabajar correctamente, eficientemente, honradamente, honestamente. Pero como hijos de Dios, el Señor nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora habrá de venir vuestro Señor. ¿Ok? Nos dice entonces: está, ¿cómo? Preparados, porque vendré a la hora que no pensáis. 24:44 de Mateo. Estar preparados porque vendré a la hora que no pensáis. Y hay una historia bien interesante. Hay una historia bien interesante en la Biblia. Bueno, son varias. Aquí en el punto 2 ya vamos a empezar la enseñanza. En el versículo 45 del capítulo 24 de Mateo, aquí empieza la enseñanza de cómo están las personas. Unos son prudentes y dignos, o responsables y dignos, y otros son malos y negligentes. Y aquí lo vamos a ver, amados, porque es importante que le demos pues el punto fiel de lo que estamos hablando, y que hagamos conciencia de esto. Miren, pregunta Jesús: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es pues el siervo fiel? Le pondrá sobre todos sus bienes. Si el Señor viene y nos encuentra haciendo lo correcto de manera fiel y prudente, porque el Señor nos encargó algo. El Señor, cuando nosotros decidimos servirlo, nos encargó algo y nos dijo: todo lo que hagas, hazlo como para mí, nos dice el Señor. Así que si nosotros queremos estar dentro de aquellos siervos que son fieles y prudentes, debemos estar cuidando los negocios de nuestro Señor.
Dice, porque Él nos puso. Ahora que están viendo quién es el magistrado que se va a quedar en lugar de otro magistrado, no sé si han oído las noticias, propusieron a 2 mujeres y a un hombre. El hombre, el varón se llama Batis, ¿no? ¿Es Batis? Y es un hombre pues, muy preparado. ¿Y sabe qué dice él? Dice, yo ni quería estar aquí, pero me propusieron. Como diciendo, yo no escogí porque además pues yo a lo mejor ya trabajé, ya hice lo que tenía que hacer, pero pues aquí estoy, por si acaso, por si las. Pues miren, en el caso de nosotros, no fue casualidad. En el caso de nosotros, el llamado que tenemos, la responsabilidad que tenemos delante de Dios para ser siervos fieles y prudentes, ya está en camino. O sea, ya no podemos decir, no Señor, porque ustedes ya fueron sellados, ustedes ya fueron escogidos y ustedes están en esa preparación para poder recibir a Jesús trabajando correctamente. Así que ya no pueden, este rocazo que les acabo de mandar, ya no le hagan así. Mejor háganle, ay, sí, cierto. Sí, la verdad es para mí, porque ustedes son siervos escogidos de Dios. Y nosotros tenemos que estar esperando al Señor, porque Él nos puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿A quién? A quien lo necesite. En este caso, el alimento que nosotros tenemos que darle a la gente no es el alimento físico. Porque inclusive en esa plática que tuve con mis alumnos les dije, muchachos, ¿cuántos de ustedes comen bien rico? ¿Cuántos son dragones? No, pues todos, ¿no? Levantaron la mano. Bueno, así como se alimentan su estómago, así como realmente tienen que nutrir su organismo, también tienen que alimentar su espíritu. Y el espíritu se alimenta por medio de la palabra de Dios. Y nosotros entonces ya fuimos ya seleccionados por Dios, escogidos por Dios, que inclusive a nosotros se nos puede ir de repente una señal, de repente se nos puede engañar con algo que suceda, porque dice, aún a los escogidos los pueden engañar. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer para no ser engañado? ¿Qué requiero? Primero, ser un siervo fiel y prudente, porque Dios ya me puso sobre su casa para que le dé el alimento a quien necesite el alimento. Y haciendo eso, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Le pondrá sobre todos sus bienes. Esta palabra, le pondrá sobre todos sus bienes, ¿sabe qué significa? Que allá en el cielo vamos a tener galardones. Cuando dice, le pondrá sobre todos sus bienes, allá vamos a tener galardones. El que es poco en lo fiel, lo mucho lo voy a poner, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver entonces la historia de un siervo malo. Por el contrario, el siervo malo y negligente va a decir en su corazón, ¿sí? El siervo prudente y fiel va a cuidar del negocio de Dios, pero por el contrario, el siervo malo y negligente va a decir en su corazón. Por eso son dos tipos de personas, dos actitudes. Mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. Y comience a golpear a sus consiervos y a comer y a beber. ¿Con quién? Con los borrachos. Este tipo de siervos, porque es siervo también. Es alguien que a lo mejor ya Dios también escogió, pero que no ha entendido que su deber es otro. Y no porque Dios lo puso en un lugar, va a maltratar a la gente. Porque nosotros no somos jueces para nada, ni para juzgar a nadie. Solamente somos, ¿qué? Siervos de Dios. Entonces, este tipo de siervos dice y piensa, el Señor va a tardar en venir. Entonces sí conoces que va a venir el Señor, ¿verdad? O sea, sí conoce este siervo que el Señor viene. Y sabe que nuestro Señor es severo y que lo que nos ha dado va a pedir cuentas. Entonces sí sabe. Pero dice, pues me vale. Voy a empezar a comenzar a golpear
a los que están debajo de mí, a los que están ahí al igual que yo. Y va a ponerse a comer y va a ponerse a beber. ¿Con quién? Con los borrachos. ¿Sí? ¿Quieren saber más datos? Más datos acerca de los siervos negligentes y los siervos malos, los siervos buenos, los siervos malos. ¿Sí? Las consecuencias de no saber esperar a su Señor con prudencia y con responsabilidad dará como resultado un castigo duro y lo pondrá aparte con los hipócritas. Y ya en el capítulo 25 empieza el relato de las 10 vírgenes. ¿Cuántos conocen ese relato de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Qué hacen las prudentes? Bueno, pues llenan su aceite porque están esperando a su Señor, a quien va a llegar. Y hay 5 insensatas que dicen, pues al rato voy a ponerle aceite. Y se quedan sin aceite. Cuando llegan, ¿no? Le piden a las demás y pues las demás dicen, no, tú fuiste negligente, tú fuiste irresponsable. Por tanto, si te doy, se me va a acabar lo mío. O sea, ¿qué pasa con esta palabra, hermanos? Que Dios nos da un tiempo. Dios nos da un tiempo para que podamos nosotros crecer, mejorar, para que podamos estar bien, arriba y no abajo. Y nos da ese tiempo. ¿Saben? Nosotros como buenos mexicanos muchas veces dejamos todo al último. Dejamos todo al final. Y muchas veces hasta no lo hacemos bien, ¿no? O sea, lo dejamos todo al último, pero igual además lo hacemos mal, no lo hacemos bien. Entonces, resulta que los negligentes, que los imprudentes, que los irresponsables se van a quedar. No van a tener pues la bendición de poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios. En el punto número 3, los datos que les estoy dando con respecto a las 10 vírgenes también tiene que ver con la actitud tanto de unas como de otras. ¿Sí? También hay otra parábola en donde Jesús narra del dinero prestado, que les dice, a ver, les voy a entregar estos talentos. Y se les da los talentos a los siervos del Señor en diferentes proporciones. Y cada uno tenía que dar cuentas de esos talentos. ¿Se acuerdan? A ti te voy a dar 5 talentos. A ti te voy a dar 3 talentos. Y a ti te voy a dar solamente 1 talento. Vamos a ver qué haces con esos talentos. Solamente se los estaba, ¿qué? Se los estaba prestando para que lo pusieran a trabajar. Y podemos ver que unos sí pusieron a trabajar esos talentos. Sí podemos ver que muchos sí le dieron interés a esos talentos. Otros dijeron, no, mejor lo guardo, mejor no me meto en problemas, mejor me quedo con mi talento, no hago más allá, porque sé que el que va a venir es severo y me va a pedir cuentas. Pues sí, efectivamente. Dios, así como no se queda con nada y nos bendice y nos da mucho, así cuando Él venga va a pedir cuentas y va a decir, ¿dónde están los intereses? ¿Qué hiciste con los talentos que te he dado? Y algunos van a decir, yo lo escondí, Señor, porque pues sí, yo sabía que era muy importante este talento. Y va a decir, así no tenían que hacer las cosas. Yo sabía que tenía talento, Señor, pero la verdad no quise ponerlo porque no me gustaba el lugar donde yo estaba, porque la gente no me agradaba, porque sí, yo podía hacer las cosas, pero no las quise hacer. Y andaba buscando de lugar en lugar para ver dónde podía poner mis talentos, pero pues no encontré un lugar. Todos, Señor, todos, no me convencían. Por eso es que no les quise dar mi talento a esa iglesia, a esa familia, a ese trabajador amigo, a ese compañero. No quise invertir con nadie de ellos mis talentos. Y así hay muchos que se la pasan diciendo, no, lo que yo tengo lo voy a reservar hasta que yo esté convencido de que lo tengo que poner a trabajar.
En esta iglesia hay muchos que tienen talentos. En esta iglesia hay muchos que pueden poner a trabajar todo lo que Dios les ha dado. Esos talentos de administración, esos talentos de hacer negocios, esos talentos para ponerlos al servicio de Dios. No para hacernos ricos nosotros, no para satisfacer nuestra carne, sino para ponerlo al servicio de la obra de Dios, ¿no? Y entonces vemos esta otra información acerca de esta gente, porque el que tiene, decía Jesús, el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo poquito que tiene se le quitará. Entonces, dentro de los prudentes e insensatos vemos esto en el capítulo 25, versículo 13. Dentro de estos prudentes e insensatos, primero vemos a aquellos que sí realmente quieren velar, quieren trabajar en cuanto a los prudentes, ¿sí? No saben a qué hora va a venir el Señor, pero están trabajando y haciendo las cosas bien. Están haciendo su deber, como debe de ser, ¿sí? En el capítulo 25, en el versículo 13, el Señor concluye diciendo: velad pues, porque no sabes el día ni la hora. Y nuevamente les vuelve a reiterar eso, ¿sí? Aquí está porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Les voy a repetir, este mensaje yo se los di hace un tiempo atrás, ¿sí? Solamente ahí le puse un poquito más de información, pero en realidad tiene que ver con hacer las cosas correctamente. El que tiene le será dado y tendrá más. ¿El que tiene qué? Pues el que tiene responsabilidad, el que tiene compromiso, el que tiene sus talentos y los pone a trabajar, el que tiene. Y esta iglesia está llena de gente que tiene mucho para dar, mucho que entregar, mucho que hacer, para que entonces cuando venga ese momento Dios diga: hiciste esto y lo hiciste bien y lo hiciste en una proporción pequeña. ¿Qué crees? Yo tengo mucho para ti, para darte. Aún lo que tiene aquellos que no quieren poner su talento, que no quieren trabajar, que no quieren hacer su deber, aún lo que tienen, dice la palabra, les será quitado. Y al siervo inútil, ¿no les duele esto? ¿No les cala? A mí sí. Porque dice la palabra: siervos inútiles somos. Porque lo que tenemos que hacer no lo hacemos. O lo poquito que podemos hacer, lo hacemos, pero ya no hacemos más de la cuenta. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? En el juicio final, en los versículos 31 al 46 de Mateo, en el juicio final dice la palabra de Dios, 25:31: cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa sus ovejas de sus cabras. Él pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, ustedes han sido bendecidos por mi Padre. ¿A quiénes? A los que están a la derecha. Los que están a la derecha, ¿quiénes son? Las ovejas. ¿Y los que están a la izquierda? Los cabritos. O sea que sí va a haber selección. Sí va a haber selección en aquel día. Dice la palabra: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, ustedes han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino
que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me hospedaron, no tenía ropa y ustedes me vistieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en la cárcel y ¿qué? Y me visitaron. Esta parábola, más bien esta palabra que Dios les estaba diciendo ahí hasta el versículo 46, donde dice en el 46, entonces esos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios, ¿a dónde irán? Los que hacen la voluntad de Dios, los que tienen un deber en esta tierra y lo hacen bien, hacen lo correcto, van a ir a la vida eterna. Van a ir a la vida eterna. Esta parábola, entonces, este mensaje se describe las consecuencias de dos actitudes en cuanto al regreso de Cristo. El obrero que con diligencia se prepara para la venida del Señor, invirtiendo su tiempo y sus talentos para servir a Dios, será recompensado. El obrero, por otro lado, que no pone su corazón en trabajar en las cosas del reino, va a ser castigado de acuerdo a la palabra. Dios premia la fidelidad. Dios premia la fidelidad. Los que no tienen frutos para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato que los que son fieles. Pastor, pero la palabra de Dios dice que Dios ama a todos, ¿sí? Y Dios hace salir el sol a buenos y malos. ¿Pero qué cree? Dios es justo y hace justicia. Y los que hacen la voluntad del Padre, díganme si ustedes van a tener lo mismo que aquellos que no hacen la voluntad del Padre y que se han rebelado contra el Padre. Díganme, ¿será justo eso? No, Dios es justo. Y entonces esto es lo que va a pasar. Dios va a separar a los seguidores fieles de los falsos y de los incrédulos. La mejor evidencia de que somos creyentes es la forma en que actuamos. Tratar a las personas que encontramos como si fueran Jesús no es fácil. Lo que hacemos por otros demuestra lo que pensamos de lo que Jesús señaló que debíamos hacer. Porque según la palabra de Dios, nosotros debemos tratar a la gente como si fuera Jesús. Porque Jesús fue un hombre que no engañó a nadie, que no hizo daño, que lo que quería solamente era bendecir y ayudar a la gente. ¿Cómo vamos a hacerle daño a alguien que nos quiere ayudar? Por eso la palabra fidelidad está bien puesta en la palabra y Dios realmente recompensa a los fieles. Pues aquí hemos puesto esto, el poder tratar a las personas que encontramos como si fueran Jesús no es fácil. No es fácil porque a veces nos gana más la carne, nos gana el orgullo, nos gana el ego, nos ganan muchas cosas y no podemos tratar a la gente como si fuera Jesús, ese hombre que dio su vida por nosotros, que lo único que necesitamos hacer y pensar es bendecir a la vida de Jesús. Esto tiene que ver con el agradecimiento también. Esto tiene que ver con ser agradecidos, ¿sí? Entonces, esto demuestra que lo que pensamos de lo que Jesús señaló que debíamos hacer, debemos hacerlo: dar de comer al hambriento, albergar al desamparado, visitar a los enfermos. ¿Estamos haciendo la diferencia con los falsos y con los incrédulos? ¿Estamos haciendo la diferencia para podernos ubicar dentro de los siervos que son prudentes y que son dignos? Jesús, amados, Jesús comparó a las ovejas y a los cabritos con los creyentes y los que no lo son. Las ovejas y los cabritos pastan juntos, ¿verdad que sí? Pastan juntos con frecuencia, pero los separan cuando llega la hora de trasquilar. ¿A quiénes trasquilan? ¿A los cabritos? Las ovejas. O a las ovejas, decíamos hace ratito, ¿no? O sea, ¿qué dan las ovejas? La lana.
Hay que engordar a las ovejas y que en su tiempo va a dar lana. Engordar a las ovejas quiere decir que verdaderamente se les tiene que alimentar bien. Así que esa es la labor de un pastor, hermano, alimentar a las ovejas, darles la comida sólida, la comida que les va a nutrir, la comida que les va a hacer bien. Pero hay cabritos dentro de las ovejas, hay cabritos. Sí, hace unas semanas atrás yo tuve una experiencia en donde yo dije, es que hay cabritos dentro de las ovejas. Y esos cabritos Dios los va a separar y Dios los va a juzgar. Y ahorita les voy a leer, vamos a leer Ezequiel, que habla de los pastores. ¿Quieres ser pastor todavía? Sí. Y se darán cuenta que no es fácil poder separar y poder alimentar a las ovejas cuando envueltas y entre las ovejas también hay cabritos. Hay cabritos que de repente empujan a las ovejas y dicen, no te vayas por allá, no te vayas, y la oveja, me voy para acá. No, y así está. Hay ovejas que siguen a su pastor y dicen, adelante, yo con mi pastor, aunque esta oveja me esté empujando, sigo adelante. Sigo al pastor. En el caso de nosotros, tenemos a un pastor de pastores que no podemos desviar la mirada de él. Y que si oímos su voz, tenemos que seguir lo que él dice. A pesar de lo que pueda pasar, a pesar de que haya cabritas que nos quieran desestabilizar, tenemos al pastor de pastores, no podemos desviar nuestra mirada. Ahora vamos a verlo, porque es bien interesante. Así que Jesús comparó a las ovejas con los cabritos, con los creyentes y los que no lo son, ¿sí? Pero los separa cuando llega la hora de trasquilar las ovejas. Miren, Ezequiel, capítulo, y sí se los apunté aquí. Porque en realidad, amados, yo no puedo esconder nada. Delante de Dios yo no puedo esconder nada. La actividad que hicimos hace un rato, el hacerles ese comentario acerca de que a quién estamos siguiendo, verdaderamente en quién estamos esperando. ¿En quién? Usted está esperando en el hombre, ¿sabe qué? No va a tener éxito en la vida. Usted no espere en el hombre, usted espere en el pastor de pastores, que es Jesús. Ezequiel capítulo 34, versículo 17, hablando del buen pastor, porque en el encabezado en esta Biblia, en la PDT, ¿sí? Dice el buen pastor. Capítulo 34, versículo 17 al 24 solamente. Una vez que sabemos el contexto de que Dios dijo, yo soy el pastor y voy a buscar a mis ovejas. Estoy en el 11 ahorita. Las pastorearé como un pastor pastorea su rebaño cuando anda entre sus ovejas que se han dispersado. Así las pastorearé. Las rescataré de todos los lugares donde se dispersen en el día oscuro y lleno de nubarrones. Un buen pastor tiene que ver cuando las ovejas de manera equivocada o cuando la confunden, se las quieren llevar a donde hay oscuridad, donde hay nubarrones. Fíjense, versículo 17. Así dice el Señor Dios, rebaño mío, yo impartiré justicia cuando tenga diferencias entre ustedes. Cuando tengan diferencias entre ustedes, entre una oveja y otra, entre los carneros y los chivos. ¿No les es suficiente alimentarse de buenos pastos? ¿Por qué tienen que por qué tienen que pisotear lo que queda? Cuando bebes de aguas cristalinas, debes enturbiar el agua que queda para los demás. Mis ovejas
se alimentan de los campos que pisotean y beben del estanque que enturbian con sus patas. Por lo tanto, dice el Señor Dios, yo seré quien juzgue entre las ovejas gordas y las ovejas flacas. Las ovejas flacas, ¿por qué están así? Porque no les ha interesado comer el alimento o porque verdaderamente no les han querido dar alimento. ¿Por qué están flacas? Las gordas ya sabemos que porque se alimentan bien y porque están bien alimentadas y bien cuidadas. Pero las flacas, probablemente no las están alimentando como deben de ser. No les están dando el alimento correcto que tienen que tener para que se robustezcan. Entonces, aquí la palabra de Dios nos habla de que el Señor mismo dice, yo seré quien juzgue entre las ovejas gordas y las flacas, porque ustedes se han empujado con el costado y la espalda. Han atacado a cornadas a las débiles, hasta dispersarlas. Pero yo rescataré a mis ovejas y ya no serán de su presa. Yo impartiré justicia entre una oveja y otra. Versículo 23. Entonces asignaré a mi siervo como su pastor y él las apacentará. ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Quién es el siervo de Dios? Él será su pastor. Un descendiente, dice, un descendiente de David las pastoreará. Él será su pastor. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es el pastor de pastores. En la Biblia, versículo 24, para terminar aquí este mensaje. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y su siervo David las guiará. El Señor lo ha dicho. Ezequiel 34, 17, 24 se refiere a la separación de ovejas y de cabritos. Y lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando en esta tarde ya, lo que estamos enseñando es esto precisamente, que en el día que venga el Señor va a separar y Él va a saber realmente quiénes fueron ovejas y quiénes fueron cabritos. ¿Quiénes hicieron bien? ¿Quiénes obedecieron al pastor de pastores? ¿Quiénes estuvieron en el camino correcto? ¿Quiénes se alimentaron correctamente? ¿Quiénes esperaron y dieron testimonio de lo que Dios estaba hablando a través de otros hombres? ¿Quiénes honraron a los que les estaban enseñando? O sea, todo eso tiene que ver con las ovejas. Hay ovejas gordas, pero ¿saben qué? También hay ovejas flacas. Hay ovejas que sí han estado siendo alimentadas y que han estado con su pastor, pero hay ovejas que están flacas y que no han querido alimentarse como debe ser. Ahí ya muchas veces el pastor no tiene nada que ver, sino es la misma oveja que no quiere alimentarse. ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia entre una oveja y una cabra? Pero también hay una diferencia entre una oveja flaca y una oveja gorda. ¿Ya se dieron cuenta a quién es a quién? Dios está hablando de que hay, y hay otras palabras donde dice los pastores que ahorita están pastoreando. ¿Cómo decirlo? Muchos se enseñorean, en vez de pastorear, se enseñorean de las ovejas. Sacan provecho de las ovejas. Y eso es lo que debemos entender los pastores. Que va a haber ingratitud, sí, que va a haber ovejas flacas que no van a querer y que inclusive van a querer empujar a las otras ovejas para que no estén engordándose. Y va a haber mucha cosa, sí. Por eso que el pastor debe de ser muy cuidadoso al momento de alimentar, muy cuidadoso al momento de separar. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias hay cabritos y hay ovejas. Y para que el cabrito no esté empujando y no esté corneando a las ovejas, ¿qué tiene que hacer el pastor? ¿No llega el pastor con la vara y las empieza a separar?
Y esto es lo que va a pasar en el día postrero. Es como el trigo y la cizaña. Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña de trigo? No, no, porque si la arrancas te puedes traer también el trigo. No, espérate, porque en su momento se va a saber qué es el trigo y qué es la cizaña. Y entonces vamos a poder observar bien y entonces sí podemos arrancar el trigo de la cizaña. Ahorita no, deja que vaya dando. Todo, ¿saben? Todo sale a la luz. Todo. Pues lo que la responsabilidad que tiene uno frente a una congregación, frente a ovejas, es demasiado grande, hermanos. Si no tenemos la protección, si no tenemos la dirección de Dios, la verdad que los pastores no van a poder hacer nada sin la dirección de Dios. No se puede hacer nada. Muchas iglesias que están llenas, están repletas, pero no significa que ahí está la guianza de Dios. Porque dentro de toda esa hay ovejas y hay cabras. Yo le digo a Dios, Señor, que todas las ovejas que tú me permitas alimentar, esas ovejas empiecen a engordar, para que en el día en que tú vengas nos puedas trasquilar como debe de ser. Porque eso es lo que hace un pastor. A final de cuentas, hay un ciclo con las ovejas. Pero hay más, hermanos, hay más. Isaías 58:7, de acuerdo a esto, Isaías 58:7 dice, este tipo de amor, porque esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario, ¿no? Esta parábola, son gestos que no requieren riqueza, son gestos que no requieren habilidad ni inteligencia, son cosas que se hacen y se reciben de gracia. No tenemos excusa para desatendernos de los que tienen grandes necesidades. No podemos delegar esta responsabilidad solamente a la iglesia o al gobierno, sino que de manera personal, como congregación, como iglesia, Jesús demanda nuestra participación en atender las necesidades de los demás. Esta forma de ser como ovejas, esta forma de ser como iglesia no solamente es para el pastor. Isaías 58:7 dice, este tipo de amor por los demás glorifica a Dios. Este tipo de amor, que lo que hacemos por los demás. Cuando nuestro deber es, ¿qué? Es cuidar a la ovejita que está a mi lado, ¿no es cierto? Hay ovejitas que necesitan mucho más cuidado que otras. Hay ovejitas que sí las tenemos que ir llevando de la mano, así llevando ahí muy cerquita, tenemos que estar con ellos. Hay ovejitas así. Entonces, este tipo de amor por los demás va a glorificar a Dios porque refleja el amor por Él, ¿sí? Así que, ¿cuántos de nosotros queremos hacer bien las cosas? ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos el deber? Sabemos nuestro deber. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿somos ovejas o somos cabras? La pregunta es, ¿somos ovejas que se están alimentando bien y que va a llegar un momento que el Señor va a venir por esas ovejas? ¿O no nos estamos alimentando bien y somos ovejas flacas? ¿Qué es lo que pasa en la congregación? ¿Qué sucede en la iglesia? Miren, este video lo seleccioné porque muchos de los que estamos aquí no hemos comprendido el grado de amor que debemos brindar por los demás. No hemos comprendido que el ser salvos, el que Dios nos haya salvado y que tengamos este privilegio de ser salvos, nos da una responsabilidad con los demás. Sobre todo, ¿saben con quién? Con nuestra familia. Tenemos una grande responsabilidad. Y esta historia cuenta de una persona que en un tiempo vivió muy contento con su familia, pero de repente
ya no quiso seguir en este camino de las cosas, de hacer bien las cosas. Y lo más fácil es salir huyendo, ¿no? Lo más fácil es cuando las cosas no están bien, salir huyendo y olvidarse de la familia, olvidarse del trabajo, olvidarse de todo. Yo salgo huyendo. Ahí ustedes arréglensela como puedan. ¿Saben? Separados de Dios nada podemos hacer. Y esta historia tiene un final feliz. Pongan atención. Hay muchos pasajes que van a ir pasando ahí.
todo lo que nos podemos perder si dejamos de hacer las cosas bien. ¿En qué momento nos podemos perder? ¿En qué momento nos podemos desviar? ¿En qué momento podemos dejar que las cosas decidan las personas por nosotros? ¿Saben? Cuando hacemos las cosas bien, cuando tenemos un camino ya bien trazado, es muy complicado que nos vaya mal. Es muy difícil que nos vaya mal. Cuando nosotros hemos confiado y hemos sido perdonados, y lo que decían hace un rato en la oración, yo no puedo permitirme dudar de que Dios ya me perdonó. Dios ya me perdonó. Soy un hijo, una hija de Dios. Y de aquí en adelante yo tengo que hacer las cosas bien, porque si no me voy a perder muchas bendiciones. Este hombre se perdió muchas bendiciones por querer hacer las cosas a su manera. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos las cosas correctas? Las hacemos bien. Yo nada más les pregunto, ¿qué creen ustedes que sucede? Recordemos esto. Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice, e irán estos al castigo eterno, pero los justos van a ir a la vida eterna. Ahora, ¿por qué esperar hasta este momento de ir a ese otro lugar, cuando aquí en la tierra podemos ser de mucha bendición, cuando aquí en la tierra podemos ayudar a mucha gente, cuando aquí en la tierra podemos hacer cosas buenas, cosas que le agradan a Dios, haciendo ¿qué? Haciendo siempre lo correcto? En el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos muchas cosas en contra, pero ¿saben? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos lo que hemos sembrado. No nos cansemos. Este es un recorrido, hermanos, es un maratón. No cuando me está yendo bien es que voy a hacer bien las cosas. No, aún en los momentos más complicados, siga haciendo bien las cosas. Siga haciendo lo correcto. Haz tu deber como para Dios y no como para los hombres. Haz lo que tienes que hacer en esta tierra bien y de buenas, decíamos la semana pasada. Porque si no nos vamos a perder de muchas bendiciones. Dios siempre tiene preparado para nosotros adelante, hacia adelante, hacia el futuro, cosas hermosas, cosas preciosas. Pero nosotros muchas veces ignoramos eso. Nosotros muchas veces no le tomamos importancia a esto. Miren, pero también está en Mateo 25, 46. Unos irán al castigo eterno y otros a la vida eterna. Pero también en Mateo 24, también 46, que fue lo que nosotros, con el que empezamos nuestra predicación, dice de esta manera, Mateo 24, 46. Se los vuelvo a leer porque lo tenemos que volver a repasar en casa. Mateo 24, 46. Dice la palabra de Dios: qué afortunado aquel siervo que cuando su Señor regresa, o que cuando su Señor regrese, lo encuentra cumpliendo su deber. Qué afortunado. Así que, hermanos, ya no hacer las cosas mal, hay que hacer las cosas bien, como para Dios. Cada uno tiene un deber, cada uno de nosotros tenemos un deber, tenemos una obligación, tenemos cosas que hacer. A unos Dios les ha dado un talento en algo, en alguna actividad. Dios les ha dado talentos de tal manera que lo podemos desarrollar bien, pero a veces, se los he repetido una y otra vez, la flojera, la indiferencia, el pensar erróneamente, ahí se van las cosas, eso nos ha menguado, nos ha desgastado y no nos ha permitido hacer las cosas bien
y de buenas. Porque una cosa es hacer las cosas bien, pero de mala gana. Pero hay otras veces que hacemos las cosas de buenas, pero mal. Así que este mensaje es la continuación y sigue el Señor hablándonos que debemos hacer lo correcto. Tenemos muchas cosas que hacer todavía. Todavía el Señor no nos ha mandado traer, y hasta que Él venga o hasta que Él nos mande llamar, es como nosotros vamos a dejar de hacer las cosas en esta tierra. Hay que desde que se levante, desde que se despierte, dígale: Señor, ya me diste la oportunidad de amanecer, déjame hacer bien las cosas, déjame realizar lo que tengo que realizar de la mejor manera. Por eso cuando tenemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento que es para Dios, lo vamos a hacer bien. Porque si lo pensamos que es para mi jefe, que es para mi patrón, que es para quien está ahí dándome la oportunidad de trabajar, ¿saben? Ahí no estamos haciendo nada extraordinario, no estamos honrando a Dios. Así que en cuanto a que cuando hagamos las cosas, aunque nos vean o aunque no nos vean, debemos hacerlas bien. Después de que Jesucristo enfrentó gran oposición por sus enseñanzas, Judas, ¿qué hizo con Jesús? Lo traiciona. Sus discípulos lo abandonan y lo niegan. Otros lo crucifican y muere. 3 días después resucita de la muerte y aparece a sus discípulos, confirmando que Él es aún Rey de Reyes y Señor de Señores sobre la vida y sobre la muerte. El tan esperado Rey ha traído su reino, pero es diferente al que esperaba mucha gente, porque Él reina en nuestros corazones ahora. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta el día en que Él venga de nuevo a establecer, valga la redundancia, un nuevo y perfecto reino que solamente le pertenece a Él. Las cosas que hagamos ahorita, bien o mal, van a repercutir en la eternidad. De todo lo que hagamos, de todo lo que digamos y de todo lo que pensemos, vamos a dar cuenta en el día postrero. Nada se le escapa a Dios. Dios es perfecto, Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y todo lo sabe, todo. Así que realmente lo que nos queda a nosotros, hermanos amados, es hacer las cosas bien, como para Dios y no para los hombres. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad hace de ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me ilumine, haz de mí
saldrá mejor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, hace de ellos mi corazón, te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, hace de mí uno de nuevo, cámbiame, enamóranos de ti, mi Señor. Señor, tú conoces lo que hay en cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Todavía la palabra no sale de nuestra boca y tú ya la conoces. Queremos entender esto, Señor. Todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de obra o sea de palabra, tú lo vas a juzgar en el día postrero. Todo, Señor, está bajo tu control, todo. Pero queremos entender, Padre, que nosotros que hoy te conocemos y que sabemos de tu voluntad y sabemos los designios y sabemos lo que sucede, Señor, porque tu palabra nos lo ha enseñado, queremos comportarnos correctamente. Queremos hacer las cosas bien, Señor. Queremos, Señor, despertar en otros el deseo de que también hagan bien las cosas por nuestro testimonio, por nuestra forma de ser. Tú nos has llevado, Señor, nos has encaminado, nos has permitido, Señor, pasar por muchas dificultades y muchas pruebas. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos agradeciéndote absolutamente todo lo que has hecho y cómo has librado nuestras vidas del peligro, de los accidentes. Porque han sido tus ángeles, Señor, a quien has mandado
para cuidarnos y para protegernos. Hoy lo único que nos queda es decirte, Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer las cosas bien y de buenas. Queremos, Señor, verdaderamente recibir bendición y no maldición. Tú pones delante de cada uno de nosotros eso: el bien, el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte. Y nosotros queremos escoger la vida, la bendición, y queremos tener, Señor, todo lo que viene de ti, todo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que están ahí conectados. Los bendecimos. Te pedimos que también seas tú, Señor, poniendo en sus corazones el deseo, el anhelo de reunirse, Señor, como dice tu palabra, no dejando de reunirnos, Señor, para estar juntos y disfrutar de tu presencia. Bendecimos ahí a cada uno de los que están recibiendo este mensaje. Gracias, gracias. Dios les bendiga. Dios me los bendiga. Amén y amén.